Miren lo que dice la Escritura. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más que, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 6, 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hasta ahí vamos a leer la escritura. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que tenemos para meditar. Es bonito cómo comienza la historia de la Biblia, donde en el principio Dios tenía el plan. Así comienza el Señor. Comienza con el tema de la mayordomía, porque eso es lo que está llevando a la quiebra a muchas personas, porque desconocen o ignoran lo que es el plan de Dios a través de la mayordomía cristiana. Yo quiero que usted aprenda este día, porque usted ha venido a aprender, ¿verdad? Así que una de las cosas que vemos en esta historia es de que Dios ha encargado a Adán y Eva de esta mayordomía, encargados, hermanos, de la creación. Imagínense, del mundo. Qué privilegio, ¿verdad? Donde el Señor bendijo la tierra y dijo que iba a producir muchos frutos. Y el Señor puso al hombre para que administrara lo que él había creado. Y dice la escritura que el hombre y la mujer tendrían hijos. Y esos hijos y esa familia servirían a Jehová. Ese es el punto central, hermano, de la Biblia, que Dios nos ha creado para servirle. ¿Cuántos son siervos y siervas del Señor? Eso se llama mayordomía. Nosotros somos sus siervos y el Señor le dio hijos, le dio una familia para que sirvieran a Dios perfectamente.
perfectamente y que fueran felices para toda la vida. Ese es el plan perfecto de Dios para cada familia, que sean felices para toda la vida. Eso es lo que dice la Escritura. Así que Adán y Eva fueron creados para ser perfectos mayordomos de una creación perfecta. Perfectos mayordomos. Pero ahí es donde entra el detalle. Nos quedamos el domingo pasado que en la caída, que el pecado arruinó todo. Y eso es lo que nosotros vemos por todos lados, que el pecado arruinó todo. Se terminó la felicidad del hombre. Señores, el pecado nos trae infelicidad. El pecado ha traído desgracia al mundo por una mala mayordomía. Vino la caída. Y es ahí donde vemos que el hombre prefirió seguir las mentiras de Satanás. Y todavía el hombre le sigue creyendo a las mentiras de Satanás en vez de seguir la verdad de Dios. Ese es el conflicto del hombre. Quiere seguir las mentiras de Satanás e ignorar la verdad de Dios, que trae paz y felicidad a los corazones. El pecado, ya sabe lo que hizo. Hizo como dicen, añicó la creación de Dios. Arruinó la creación de Dios. Y en el capítulo 3 vemos esa escena terrible de dolor, de tristeza a causa del pecado. Que dice la Escritura que Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios, del huerto, donde eran felices. Hermanos, ese es el plan perfecto de Dios, que el hombre sea feliz. Pero cuando el hombre se deja engañar por Satanás, es ahí donde viene la desgracia. El hombre no vivirá feliz hasta que vuelva al polvo. ¿Cuántos creen que vamos a volver al polvo? Hermanos, hay gente que cree que en esta vida somos eternos. Hermano, vamos a volver al polvo. Quienes que son tan orgullosos que ninguna mosca se dejan parar en la nariz, ¿verdad? Y se les olvida que se lo van a hartar los gusanos. Aunque usted se disfrace, queramos o no queramos, vamos a ir al polvo. De eso no nos podemos librar. A causa del pecado vamos a volver a la tierra de donde fuimos tomados. Y eso lo dice Génesis. Hay muchos estudiosos que se burlan de Génesis. Se burlan de los primeros capítulos. Pero la realidad dice otra cosa. Imagínense aquel hombre que dijo: no existe Dios, y a los días murió. Gente que le han llevado la contraria a Dios. Entonces el pecado, hermanos, cambió la actitud del hombre. El pecado lo cambió todo. Se opusieron a la voluntad de Dios. Que dice la Escritura que se escondieron. ¿Y quién se va a esconder de Dios? Nadie se puede esconder de Dios, hermanos. Entonces, los primeros padres fallaron. Y dice la Escritura que el pecado de Adán pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva no fueron buenos mayordomos. También los hijos
Los hijos de Adán no fueron buenos mayordomos. Los hijos de Adán fueron pecadores igual a sus padres. Sus corazones se llenaron de codicia, se llenaron de envidia. Los codiciosos no pueden servir a Dios. Los codiciosos usan la creación de Dios para servirse ellos. Y ese es el problema. La codicia es querer más, más y más y más. ¿Para qué? ¿Para qué queremos más y más en esta tierra si vamos de pasada? Pero los codiciosos hacen esto. Y esta es la historia que tenemos en este texto de los dos primeros hijos de Adán. La Biblia presenta a un Abel que nos representa todos aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo y que ahora dependemos de Él. Pero Caín representa a todos aquellos que no son buenos mayordomos, que sus corazones están cargados de envidia y de codicia. Y dice la Escritura, ya lo vimos, que Abel, como buen mayordomo, trajo de lo más gordo que tenía. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Él sabía que lo que tenía no era de él, que era simplemente un siervo. Y él trajo de lo mejor para Dios. Pero Caín entró en un problema. Él se sirvió a él primero. Amén. Como dicen algunos, voy a prestar el diezmo y después lo voy a pagar. Se sirven ellos primero, ¿verdad? Caín, hermanos, trajo de lo peor. Y eso desagradó a Dios. Ahí comienza el conflicto. Ahí comienza, hermanos, el problema que dice la Escritura. Esto es peligroso, hermano. Esto es peligrosísimo. Cuando dejamos que nuestros corazones se llenen de celos y se llenen de envidia. La envidia nos puede llevar a tremendos problemas como se metió Caín. Caín se cargó su corazón de enojo, de envidia, de amargura, a tal grado que dice la Biblia que mató a su hermano. La envidia nos puede llevar. Este es el pecado número 1 que llevó a la desgracia a Caín. Y hay muchos que tienen el corazón de Caín en este tiempo. Están asesinando, están matando. Y Caín se llenó de envidia, de odio, de resentimiento, de celos. Hay que tener cuidado. Eso se llama mala mayordomía. Ya vamos a hablar de eso. Pero mire, en todo esto, hermano, hay una luz. Hay una luz al final del túnel, como dice. Porque Dios tiene planificado todo. ¿Cuántos creen que Dios lo tiene controlado todo? En medio de toda esa amargura, en medio de todo ese espíritu de muerte, dice la Escritura de que Adán y Eva tuvieron otro hijo. Y ese hijo se llama Set, que fue el sustituto de Abel. Recuerden que Abel es nuestro representante, aquellos que confiamos en el Señor. Que Hebreo dice que por la fe Abel presentó mejor ofrenda que Caín. Ahora viene Set. Y este es un mensaje, hermanos, que tenemos para ser buenos mayordomos.
Si en algún momento tú has fracasado, el Señor, el Dios que predicamos, es un Dios de oportunidades. El nombre de Seb significa comenzar de nuevo. No sé en qué área de tu vida tú te sientes fracasado. Te sientes fracasado como padre, como esposo, como hijo. Sientes que tu matrimonio es un fracaso. Pero que si tú vienes al Señor, el Señor te da una nueva oportunidad para que comiences de nuevo. Y dice la Escritura que cuando nació Seb, dice que la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Ese es el principio de mayordomía. Invocar, adorar el nombre del Señor. Y ahí está. ¿Cuántos creen que Dios da oportunidades? Dile al que está a la par, no te rindas. Dios es un Dios de oportunidades. Imagínense escuchando a una mujer que había perdido 2 hijos ya grandecitos, y el tercer hijo que le dio el Señor se pudo pegar, y es el gozo de la familia, porque Dios da oportunidades. No te rindas, con Dios no perdemos, con Dios ganamos. No importa en qué condición te encuentres, el Señor, si tú comienzas a invocar el nombre del Señor, serás salvo. El Señor te levantará de ahí. Sé lo que dice la Escritura: en un espíritu de muerte, de odio, de amargura, nace la esperanza. En aquel tiempo nace Seb. Los hijos de Caín se entregaron también, o entregaron su corazón a la creación y no al Creador. Como dice Ezequiel, de tal palo, tal astilla. Es una cadenita. Pero de la descendencia de Seb, ahí está Enoc, y aparece un hombre famoso que salvó la creación, Noé. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Y en qué tiempo le tocó vivir a Noé? El mismo tiempo que nos está tocando vivir a nosotros. Pero dice la Escritura que Noé confió en el Señor. Él y su familia fue salva. Pero ¿qué pasó con sus vecinos? Esa es la mala mayordomía. ¿Qué pasó con los vecinos? Jesucristo habla de eso, que en el tiempo de Noé ellos se daban a la bebida, a la comida, se daban en casamiento. Una situación inmoral, llevándole la contraria al Señor. Y ahí está Jesús describiendo las características de los vecinos de Noé. Usted sabe, capítulo 6, verso 5, dice la Escritura que Dios vio aquel pueblo que estaba inclinado a hacer lo malo, lo malo, lo malo. En esa condición estaba ese pueblo, complaciendo sus propios deseos. Y usted sabe lo que pasó. ¿Cuál fue el fin de esta gente? Una situación difícil. Mire cómo va el pecado, cómo va pasando el pecado de generación en generación. De ahí vemos, hermano, la Primera Guerra Mundial.
en Génesis. Capítulo 14 de Génesis habla que todos los reyes de aquel tiempo armaron una guerra mundial. ¿Y qué los motivó a la guerra? La codicia, la envidia, el materialismo. Eso es lo que trae, hermanos, cuando no sabemos que el dueño de todo es el Señor. Nos peleamos los unos con los otros. Fíjense que en esta tierra, bajo la mayordomía de Dios, no hay nadie rico. No hay nadie. El dinero es nada, el oro es nada, porque el dueño es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no tenemos nada. Por eso no podemos envidiarle nada a nadie, porque lo que tiene aquel no es de él. Lo que tengo yo no es mío. Pero estos reyes se mataron los unos con los otros por lo material. Entonces, y ahí comienza la escritura. ¿Cómo va el pecado de la codicia? Donde está la raíz de la mala mayordomía. Podemos seguir hablando de muchas historias, pero hay una historia que yo quiero detenerme un poquito. Cuando Israel conquistó a Jericó. ¿Usted sabe cómo Israel conquistó a Jericó? Por la mano de Dios. Israel solo cantó coritos y los muros cayeron. Ellos solamente cantaron y los muros cayeron. Entonces el Señor pidió todo lo que estaba en Jericó para él, como lo primero, como el primer pueblo conquistado, era para él. Y dijo que nadie tenía que tomar nada, porque era anatema. Pero la Biblia habla de un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿No leen la Biblia ustedes? Se llama Acán. Hermano, ustedes ya saben, dice la Biblia, que este hombre vio un lingote de oro, un manto babilónico, 200 monedas de plata, y dijo: aquí nadie me va a ver, pero hay un ojo divino que lo ve todo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y dice la escritura que este hombre tuvo que perecer, él con toda su familia, por la codicia que había en su corazón. Su corazón codició lo anatema de Dios. Así que podemos seguir y decir, hermanos, que los hijos de Adán no fueron buenos mayordomos. Ese es el problema, ese es el tema que estamos aquí viendo. Que los hijos de Adán jamás van a ser buenos mayordomos. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos malos. Por naturaleza somos malos. Las personas de hoy no son diferentes. Como Caín, como los hijos de Caín, como los vecinos de Noé, como Acán, no somos diferentes. Seguimos siendo descendientes de Adán. Y los descendientes de Adán serán malos mayordomos. Si no, ¿cuántos ven noticias acá? Primer infarto, ¿verdad? Vea las noticias.
¿Qué nos dicen las noticias de lo que se mueve en el mundo? Eso indica de que no somos diferentes de los antepasados. Esta semana usted fue testigo de la noticia que impactó al mundo. 50 personas fueron asesinadas en Nueva Zelanda. ¿No se está moviendo el espíritu de Caín? El espíritu de muerte se está moviendo por todos lados. Y la gente se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? La gente está matando por envidia, por codicia. ¿Sabe por qué? Porque la gente no se está preguntando qué le puedo dar a Dios, sino que la gente se pregunta, ¿cómo me hago más millonario? ¿Cómo me hago más rico en esta tierra? Ese es el sentir de muchas personas. Y ese es el mover que está moviendo en el mundo. La codicia, la envidia, los celos, las contiendas, los pleitos. Es algo terrible. Toda la historia del mundo, hermanos, está basada en la codicia, en la envidia. ¿Y por qué está pasando esto? Sencillamente porque hemos heredado la naturaleza de Adán y Eva. Esa es la respuesta. Por eso tenemos un corazón pecaminoso. Porque usted y yo no nacimos a la imagen de Dios, sino a la imagen y semejanza de Adán y Eva. Por eso el mundo está actuando de esa manera, porque no tienen la imagen y semejanza de Dios, sino la imagen y semejanza de Adán y Eva. Por eso el mundo está como está. Jesús dijo que por naturaleza tenemos un corazón pecador. Mateo capítulo 15 verso 19 nos dice esto: que del corazón comienza la mala mayordomía. Por naturaleza tenemos un corazón malvado. Porque del corazón, ¿qué dice? Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, para tener una buena mayordomía cristiana, tenemos que cuidar nuestro corazón. Ese es el corazón que heredamos de Adán y Eva. Lo dice el Señor. Así que no somos mejores que Caín. No somos mejores que los vecinos de Noé o de Can. ¿Sabe qué? Por naturaleza odiamos la mayordomía. ¿Sabe por qué? Porque el hombre quiere hacer lo que le da la gana. El hombre quiere hacer todo sin límite, sin restricciones. Pero es ahí donde vienen las consecuencias. En todo eso, ¿cuántos creen que hay esperanza para salir de acá? Hay esperanza. Hermanos, el Dios Trino ha venido a cambiar esta situación. Aleluya. ¿Cuántos aplauden a ese Dios Trino? Ese Dios Trino se compone por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo.
Eso ha venido a cambiar la historia del mundo también. Porque Adán y Eva arruinaron todo, pero el Dios Trino ha venido a cambiar esta situación. La primera promesa la encontramos en el tercer capítulo de Génesis. Génesis capítulo 3, verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuánto dan gracias a Dios por ese texto? Esa es la esperanza del cambio, la esperanza de la salvación. Es ahí donde se ve una vez más la misericordia de Dios que cambió todo. Es ahí cuando Adán y Eva levantaron una muralla de enemistad con el Señor. Pero es ahí donde el Cristo de la gloria se metió en medio. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Esa muralla de enemistad con el Señor fue derrotada en la cruz del Calvario, y por su sangre hemos sido redimidos. Y es ahí donde viene la restauración de una buena mayordomía. Cuando el Señor ha traído un cambio a nuestra vida. Es decir, que Jesús rompió esos muros, aplastó la cabeza de Satanás. Para eso Jesús vino. Usted se sabe Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí comienza la verdadera mayordomía. Pero mira el 17, como dice 3:17, como dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. ¿Qué entendemos por eso? De que Jesús vino a remediar ese problema. Jesús, como dice Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuántos han sido rescatados por la mano poderosa del Señor? Aleluya. Y es ahí donde Jesús pagó un precio. Porque usted y yo estábamos en una bancarrota espiritual que nadie nos podía sacar de ahí. Pero Jesús pagó el precio de lo más alto, para sacarnos de esa bancarrota espiritual. Es decir, que Jesús venció a los secuestradores. ¿Sabe cuáles son los 3 secuestradores del mundo? Diga conmigo: muerte, pecado, Satanás. A esos 3 el Señor los derrotó en el Gólgota. Aplauden, digan gloria a Dios. Derrotó al pecado, la muerte y a Satanás. Por eso la iglesia ahora es una iglesia indestructible, porque pertenecemos al Cristo que derrotó a estos 3 secuestradores. Dice Primera de Juan 2:2, rapidito ahí. Primera de Juan 2:2 dice:
la escritura que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestro, sino también por los del mundo. Pecado. Él es la propiciación. 2, segunda de Timoteo 1:10. Miren cómo dice: pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué quitó? ¿Qué quitó? No le tenga miedo a la muerte. Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Porque ¿qué? Por el Evangelio. A su nombre. Mire cómo nos trae la escritura. Número 3, Hebreos 2:14. Estos son los enemigos que derrotó Jesús, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién? Que Dios lo reprenda. Aleluya. ¿Está en victoria? Estos 3 secuestradores han sido derrotados. Así que, y si esto fuera poco, aparte de lo que hizo el Señor, dice la escritura de que Él envió al Espíritu Santo. Aleluya. El Señor ha devuelto, hermano, la mayordomía a nosotros. Miren lo que dice Hechos capítulo 26, verso 18. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Y si esto fuera poco, Pablo dice en Tito 2:14 que Jesús nos redimió. Nos redimió. Miren lo que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Despiérteme el que está a la par, dígale: ha sido comprado, le perteneces a Dios. Yo no sé si ustedes se saben la historia, esa historia es antigua, de un niño que hizo un barquito de madera, bien bonito lo hizo. Y dice que fue al arroyo a jugar con el barquito, y en un descuido el arroyo le arrebató el barquito. Y el niño regresó llorando a casa porque había perdido el barquito. A los días dice que salió al pueblo y pasó por una casa donde vendían cosas usadas. ¿Y saben lo que encontró en esa casa usada, donde vendían cosas usadas? Al barquito que él había hecho. Y dice: lo agarró, ese barquito es mío. Y le dice a la vendedora: va a ser tuyo si me lo compras. No, si yo lo hice, pero yo lo encontré, le dice. Si lo quieres, te lo vendo. Y dice que lo compró y se fue a la casa feliz y abrazaba al barquito y decía: ahora me pertenece 2 veces a mí, porque yo te creé, yo te hice
y ahora te compré nuevamente. Eso es lo que ha hecho el Señor en la redención nuestra. Nos creó, pero el diablo nos arrebató y envió a su Hijo Jesucristo para comprarnos nuevamente por su sangre. A su nombre. Ahí nos quiere llevar el Señor, a que seamos buenos mayordomos ahora. ¿Qué más digo? Somos nueva creación. El ADN de Adán ya no lo tenemos. Hoy tenemos el ADN de Jesucristo. ¿Sabe? Cuando Dios ve al mundo, no ve a chinos, a blancos, a morenos. No. Él ve a dos razas. La raza de Adán y la raza de Jesucristo, que ha comprado con su sangre. Así que los que todavía están en la raza de Adán tienen oportunidad para salir de ahí y pertenecer a la familia, a la raza de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No sé si entienden el mensaje, pero Dios te ha hecho nueva criatura. No importa si fuiste un botarata allá afuera, hoy te ha puesto en el camino correcto para que seas un buen mayordomo de tu vida, de tu familia, de tus hijos y de lo que Él te ha confiado. Porque Él te ha puesto en el camino correcto. Termino con esto. En esta tierra hay dos tipos de personas: los hijos de Adán y los hijos de Cristo. Los hijos de Caín o los hijos de Seth. ¿De quién quiere ser hijo usted? ¿Del bandido de Caín, del odioso y el envidioso Caín, o quiere ser del que decía Padre bendito, el adorador Seth, que cambió la historia de muerte? Así que en todo esto, hermanos, los cristianos debemos demostrar de que somos parte del plan de Dios. ¿Y sabe cómo lo demuestra usted cuando usted sabe que está en el plan de Dios? Cuando comienza a servirle. Cuando sirve a Dios y usted se siente que pertenece a Dios, usted comienza a servirle. Pero dice usted, ¿dónde está Dios? No lo veo. Es ahí donde muchos dicen, ¿y cómo es Dios? Ya Dios se reveló a través de la creación, a través de la Escritura, a través de Jesucristo. Él es Dios. Y aquí venimos a adorar a Dios. Pero cuando no tenemos ese conocimiento, nos pasa como aquella niña. No sé si saben esa historia de aquella niña, que el abuelo le dio una moneda para Jesús. El domingo le dio este es un regalo para Jesús, le dice el abuelo. Y cuando regresa a casa, la niña llegó con la moneda y le dice, ¿y no le diste la moneda a Jesús? Y la niña le dice, es que Jesús no llegó, le dice. A ver. Hermano, así nos pasa mucho. ¿Y para qué ofrendar? Si a Dios no lo vemos, Dios no necesita nada. Pero sabe, hermano, cuando nosotros vemos a otras personas, ayudamos a la obra de Dios, es como a Dios mismo le estamos ayudando, le estamos sirviendo. Y lo voy a decir bíblicamente.
Cuando nosotros le damos a otros, es como que le estuviéramos dando a Dios. Gálatas 5:13 dice la escritura, para que usted no se confunda, dice así: es así como somos buenos mayordomos. Aleluya. Gálatas 5:13. Estamos aquí para decirles que cuando servimos a los demás, es como que si le estuviéramos sirviendo a Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino dice: servíos por amor los unos a los otros. Cuando servimos a los demás, es como que si a Dios mismo le estuviéramos sirviendo. El 6:10 dice, Gálatas 6:10, ahí mismo dice: así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos bien a todos, y mayormente a la familia, a los de la familia de la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús aparece cuando hay necesidad en los otros humanos. Por ejemplo, esposas, cuando usted le sirvan a su esposo, háganlo como que es para el Señor, hombre. No dijeron amén las hermanas. Aleluya. Así dice la Biblia, hay que hacerlo como para el Señor. Eso dice Efesios 6:7, que cuando sirvamos a los demás, hagámoslo como que es para el Señor y no renegando. Sírvanle ese cafecito con amor, hombre. Solo el hermano dice amén. Los demás están amargados como Caín. Así que sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hágalo. Aleluya. Gloria a Dios. Ya no me van a saludar las hermanas, ¿verdad? Así que ¿cuántos agradecidos hay acá? ¿Cuántos creen que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros? Demostrémoslo sirviéndole a Él. Hermano, ser sano de cáncer y no servir al Señor, hermano, eso es un pecado de los más grandes. Pensemos en aquel general, ¿cómo se llama aquel general que fue sanado de Naamán? Hermano, Naamán le quiso dar todo el dinero que traía, los vestidos, al profeta en gratitud por lo que había hecho. Es así como nosotros ofrendamos, diezmamos, porque hay gratitud para Dios. Lo que hizo Mateo el publicano, después de haberse convertido, dice que preparó una gran cena para el Señor. Invitó al maestro en gratitud por su salvación. Zaqueo, el chaparrito, dice que él se puso en pie, si es que se podía poner de pie. Se puso en pie, dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo 4 veces más. Un hombre agradecido hace eso. La iglesia primitiva dice que vendían sus propiedades y las traían para repartirlas en la iglesia. Corazones agradecidos comienzan con una buena mayordomía, dándole a Dios en gratitud. Pero no haga como dijo aquel hombre: yo me convertí, pero mi cartera no se convirtió al Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dele un fuerte aplauso.